Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática. Esperando que este repaso sea de una enorme bendición para todos nosotros, podamos ampliar el conocimiento, podamos expandir más de lo que viene hablando la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, espero que sea de mucha bendición este repaso y así podamos empaparnos de conocimiento para que podamos entender estos importantes temas que viene hablando la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, sean bienvenidos al canal Apología Adventista. Vamos a orar antes de iniciar el repaso de la lección de escuela sabática. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar el repaso de la lección de escuela sabática. Te rogamos, Señor, en este momento que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, nos dé entendimiento, conocimiento y sabiduría para que podamos discernir y comprender este importante tema que viene tratando la lección de escuela sabática de esta semana. Bendice a tu pueblo que escuche este mensaje, que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Antes de iniciar el repaso de la lección de escuela sabática, quiero invitarles, hermanos, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan, para que así puedan ayudar a este ministerio, para que podamos alcanzar a muchas almas con esta clase de temas. Nuestro objetivo es, como siempre lo hemos dicho, queremos usar al máximo esta plataforma para llegar a muchos hogares a nivel mundial con la verdad presente. Y la mejor forma en que pueden ayudar a este ministerio es que se suscriban. Así que invite a sus amigos, familiares, vecinos, mande esta información a sus familiares para que ellos puedan aprender y conocer más sobre estos importantes temas. Ok, hermanos, vamos a iniciar. Quiero que se consigan la lección de escuela sabática, papel y lápiz y abran su Biblia. El objetivo de este repaso es para que usted pueda ampliar más su estudio personal. Así que vamos a iniciar. La lección que vamos a estudiar es la lección número 11. Dice como título, apresado y juzgado. Esta lección viene plasmada en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Allí en ese capítulo hay varios eventos que vamos a estudiar en esta semana. Dice lo siguiente, el versículo para memorizar es Marcos 14:36. Dice Marcos 14:36 lo siguiente, y decía, Abba Padre. Estas palabras Cristo las dijo cuando estaba orando en el huerto del Getsemaní. Y decía, Abba Padre. La palabra Abba en el idioma griego es Padre. Es la expresión que lleva una connotación de profundidad y cariño. Es como decir papito. Estuve analizando la gramática y la etimología de esta palabra Abba. La Reina Valera 60 lo traduce como padre, pero en el idioma griego lleva la connotación de cariño, de ternura, como cuando un hijo le dice a su padre papito. Es muy importante que tengamos esa palabra Abba. O sea, Cristo está orándole a Dios, su Padre, en una forma cariñosa y al mismo tiempo intensamente en el huerto del Getsemaní. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Cristo está orando intensamente en el huerto del Getsemaní. Vamos a ver por qué fue esto y qué significa esto en el plan de salvación. Vamos a ver de que esto aconteció un jueves en la noche, donde Cristo empezó a agonizar. El libro de Lucas dice que esta oración, que fue 3 veces, que la hizo Cristo, fue tan intensa que Cristo dice que sudó un sudor mezclado con sangre. En el idioma griego es
hematedrosis. Lucas 22, 43 al 44. Esto está pasando un jueves en la noche. Un jueves en la noche en el huerto del Getsemaní, Cristo empezó a agonizar. Y dice Lucas 22, 43 al 44, dice: y se le pareció un ángel del cielo para fortalecerle. Este era Gabriel. Gabriel se le apareció a Cristo para fortalecerle, para darle fuerzas, para enseñarle los beneficios universales que llevaba el sacrificio de Cristo, que al morir no solamente iba otra vez a armonizar al hombre con el Padre. El objetivo de aparecer Gabriel es animarle y enseñarle las consecuencias que iba a tener ese enorme sacrificio que Cristo iba a hacer. Dice el Espíritu de profecía que estas palabras Cristo las repitió 3 veces en la oración, porque Cristo temía que su naturaleza humana fuese a flaquear. Así que Cristo en el huerto del Getsemaní estaba pidiendo fortaleza al Padre, y el Padre mandó a Gabriel para que Gabriel fortaleciese y animase a Cristo para que siguiera y cumpliera la misión que el Padre le había encomendado. La presión fue tan grande, la hematedrosis, que es la palabra que está usando aquí el apóstol Lucas, que es un médico. Lucas dice que Cristo, y estaba en agonía y orando más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta palabra es hematedrosis. Los expertos y los eruditos dicen de que una hematedrosis es una enfermedad muy extraña que solamente puede suceder cuando hay un estrés y una presión al límite en el cerebro, y eso hace que por los poros salga sangre mezclada con sudor. Lo que pasó con Cristo era una hematedrosis. Vamos a ver en este estudio que viene hablando de la lección de escuela sabática que la presión fue tan grande sobre Cristo porque Cristo iba a beber la copa de la ira del Padre, y Cristo iba a estar pagando los pecados de muchos e iba a ser provisión para toda la humanidad. Y la presión fue tan grande que Cristo sudó de los poros, sudor mezclado con sangre. Era un estrés extremo, una presión extrema. Y esta enfermedad, dicen los teólogos, que es muy extraña. Casi no sucede en muchas personas. En el mundo hay quizás un 3%, un 2% de personas que sudan, sudor con sangre. Ahora, es bien importante, hermanos, que cuando nosotros leemos el capítulo 14 de Marcos, vemos muchos eventos y muchos acontecimientos que vamos a estudiar durante esta semana. Ahora, en el día domingo es interesante que el día domingo dice como título inolvidable. ¿Por qué dice inolvidable? Vamos a ver lo que dice Marcos 14, 1 al 4. Es interesante que acá están presentándose 2 acontecimientos. Y noten cómo dice Marcos 14, versículo 1 al 4, dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Noten qué interesante cómo inicia el capítulo 14 de Marcos. Los fariseos, que se creían maestros de la ley, los eruditos de aquel tiempo, los líderes religiosos de aquel tiempo, tenían odio y celo contra Cristo. Dice que buscaban los sacerdotes y escribas cómo prenderle por engaño y matarle. El ideal es que un líder sea temeroso de Dios, respetuoso, que tenga amor para con su prójimo, que no haya celo ni envidia. Pero vemos de que estos líderes religiosos tenían celo y odio contra Cristo.
En este trimestre hemos visto la razón, el por qué los fariseos odiaban a Cristo y por qué siempre buscaban cómo tentarle para ponerle una trampa. Aquí vemos de que dice, y los escribas y los sacerdotes buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Los fariseos y los escribas eran los peores enemigos de Cristo. Los fariseos le tenían celo a Cristo, porque Cristo nunca se sometió a sus costumbres y tradiciones. Eso dice el espíritu de profecía. El odio que le tenían los fariseos y los maestros de la ley a Cristo era por esto, porque Cristo no se dejaba manipular por las tradiciones y las costumbres de los fariseos. Así que al ver de que Cristo refutaba sus tradiciones y sus costumbres con las escrituras, ellos se llenaban de odio, se llenaban de celo, y por eso es que buscaban cómo prenderle y matarle. Aquí dice, pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentándose a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Noten qué interesante el acontecimiento. Quiero que los imaginemos. Los fariseos andan buscando cómo matar a Cristo y prenderle por engaño. Había un odio entre ellos. Ahora, Cristo se presenta en una reunión donde estaban los discípulos, y es interesante que dice que de repente entra una mujer y quiebra un perfume carísimo y se lo derramó en la cabeza de Cristo. Los que estaban allí, y vamos a ver de que uno de esos que murmuró era Judas Iscariote. Noten cómo dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Noten cómo dice los versículos 5 y 7. Marcos 14, versículos 5 al 7 dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Noten cómo decían los que estaban allí. Estos hipócritas no es que estaban pensando en el pobre, simplemente estaban pensando en avaricia. Vamos a ver de que uno de esos era Judas Iscariote. Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Esto era una cantidad muy exuberante. Y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando querráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Hermanos, es importante entender de que Cristo conocía el corazón hipócrita de estos que estaban allí. No era que estaban pensando en los pobres, sino que estaban pensando en ellos mismos. Y uno de esos que murmuró era Judas Iscariote. Se puede demostrar bíblicamente y se infiere por otras referencias bíblicas que esta mujer era María Magdalena, la María, hermana de Lázaro, al que Jesús resucitó. Esta mujer era la que Jesús le sacó los demonios. Y esta mujer de agradecida, dice, derramó un perfume muy costoso. Dicen los eruditos que este perfume equivalía al precio de un año de salario. O sea, era mucho dinero. Es interesante, hermanos, que Cristo dijo, déjenla, no la moleste. A los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me tendréis. Porque Jesús sabía que ellos eran hipócritas. No estaban pensando en el pobre sinceramente, sino que estaban pensando en ellos mismos. Judas era un gran avariento. La avaricia carcomía los huesos de Judas. El diablo usó a Judas para entregar a Cristo por amor al dinero. Se puede mostrar de que esta mujer era María Magdalena. Se puede demostrar. Y noten que de esos que murmuró allí,
por lo que esta mujer hizo con ese perfume, uno de esos era Judas Iscariote. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Primeros Escritos, página 165, párrafo 1. Noten cómo dice esta cita. Primeros Escritos, página 165, párrafo 1, dice, hablando de este acontecimiento que sucedió allí: Satanás había engañado a Judas y le había inducido a considerarse como uno de los verdaderos discípulos de Cristo, pero en su corazón había sido siempre carnal. Noten qué interesante como dice esta cita. Pero su corazón había sido siempre carnal. Hermanos, muchas veces nosotros podemos estar en el círculo del pueblo de Dios, pero es posible que nosotros aún no seamos discípulos de Cristo. Judas andaba con Cristo, Judas andaba con los otros discípulos, pero el corazón de Judas siempre había sido carnal. Nunca permitió que el Espíritu Santo lo regenerara. Dice la cita, había visto las potentes obras de Jesús, había estado con él durante todo su ministerio, está hablando de Judas, y se había rendido a la suprema evidencia de que era el Mesías. O sea, Judas estaba clarísimo y convencido de que Cristo era el Mesías, pero Judas era mezquino y codicioso, amaba el dinero, lamentándose con ira de lo mucho que había costado el ungüento que María derramó sobre Jesús. María amaba a su Señor. Él le había perdonado sus pecados, que eran muchos, y había resucitado de entre los muertos a su muy querido hermano, por lo que nada le parecía demasiado caro en obsequio de Jesús. Cuanto más precioso fuese el ungüento, mejor podría ella manifestar su agradecimiento a su Salvador. O sea que esta mujer estaba convertida, estaba agradecida, porque ella sabía de que Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque los reyes en el Antiguo Testamento eran ungidos de esa manera. Y noten cómo dice, para excusar su codicia, ahora está hablando de Judas. Para excusar su codicia, dijo Judas que bien podía haberse vendido aquel ungüento y repartir el dinero entre los pobres, pero no lo movía a decir esta solicitud por los pobres, sino porque era muy egoísta y solía apropiarse en provecho propio de lo que a su cuidado se confiaba para darlo a los pobres. O sea que él usaba esa trampa, decir vamos a pensar en los pobres, hay que darle ofrendas a los pobres. Usaba ese engaño para apropiarse del dinero, porque la debilidad de Judas era la codicia, el amor al dinero. Saben, hermanos, que el problema no está en el dinero. Yo siempre le he dicho, hermanos, el problema no está en el dinero. El problema está en la codicia, en el amor al dinero. Muchos, según el espíritu de profecía, se van a perder y van a aceptar la marca de la bestia por el amor al dinero, por el amor a las riquezas. Por eso es que una buena parte de la Biblia habla del peligro de la riqueza. La Biblia presenta que por el amor al dinero muchos fueron traspasados de dolores. Y que vemos de que el problema de Judas era que era codicioso y usaba esa mentira de pensar en los pobres. Eso era un engaño de Judas. Cristo sabía perfectamente bien de que el corazón de Judas era codicioso y carnal, y disculpaba su codicia refiriéndose a menudo a los pobres. Aquel acto de generosidad de parte de María fue un acerbo reproche contra la disposición y avarienta de Judas. Estaba preparando el camino para la tentación de Satanás, para hallar fácil el acceso al corazón de Judas. Satanás lo tenía bien trabajado a Judas, hermanos. O sea, no estamos hablando aquí que Dios fuerza a la gente para que haga el pecado. No es eso,
sino que los hombres son responsables de sus propios actos. Judas tuvo las mismas posibilidades, igual como la tuvieron los demás discípulos. Pero Judas decidió ser el hijo de perdición, ser el hijo de Satanás. Y aquí vemos de que Judas, el tropiezo de Judas en entregar a Cristo fue por el amor al dinero. Ya vamos a ver más adelante cuál fue la mentalidad de Judas, qué es lo que planeaba. Judas, hermanos, era un astuto. Vamos a ver más adelante. Ahora, en el día lunes dice la última cena. En el día lunes viene hablando acerca de la última cena que Cristo instituyó con los discípulos. Esto viene plasmado en Marcos 14, 22 al 27. Marcos 14, 22 al 27 dice: mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo, diciendo: tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dijo. Y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Noten, dice por muchos, no dice por todo. Porque Cristo murió solamente por los que iban a creer en Él, pero hizo provisión para todo el mundo. Cristo en la cruz del Calvario hizo provisión para salvar a todo el mundo, pero solamente los que crean en Él, en su sacrificio, van a ser salvos. Por eso es que son muchos. Cristo hizo provisión por todos, pero solamente murió por los que iban a creer en Él. Usted me va a decir, esto suena algo confuso. Les explico con una comparación. Supongamos de que Dios el Padre haya depositado en una cuenta bancaria $1,000 millones para X hermano, para X persona. Esa cantidad de dinero sirve para que esa persona pueda vivir toda su vida. Pero hay una condición: tiene que ir a recogerlo, tiene que ir a reclamarlo, ese dinero que el Padre dejó en esa cuenta bancaria. Cristo ha hecho provisión para todo el mundo, pero solamente los que creen en Él van a salvarse. Por eso es que dice el texto: y habiendo dado gracia les dijo, y bebieron de ella todos, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, por muchos. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. En el día lunes viene hablando de la Santa Cena del Señor, la última cena que Cristo hizo con sus discípulos. ¿Qué es la Santa Cena? La Santa Cena es la sustitución de la Pascua judía, la Pascua que conmemoraba la liberación de Israel de Egipto a través de la sangre del Cordero. Por eso es que se le conoce a ese Cordero como el Cordero Pascual. La Santa Cena sustituye la Pascua judía. La Santa Cena es un memorial. Cristo, al celebrar la última cena con los discípulos, estaba haciendo un memorial para que los discípulos, cuando celebraran ese memorial, se acordaran de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo hasta que Él venga. Porque según la Biblia, en el cielo vamos a celebrar esta promesa que Cristo dijo a sus discípulos: hasta que venga en mi reino. Lo que se le conoce en Apocalipsis como la cena de boda del Cordero.
La cena de boda del Cordero es el cumplimiento de esta promesa que Cristo hizo a los discípulos y dice: de cierto os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. La última cena, hermanos, es un memorial. No es algo literal, como le enseña el catolicismo romano en la misa, la herejía de la transubstanciación, que lo toman como literal. Un estudio profundo de la Biblia se entiende por el contexto que Cristo estaba hablando en una forma simbólica. La última cena, hermanos, es un memorial. Esto dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 26 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Noten, en memoria de mí. Porque la cena del Señor es un memorial que nos recuerda la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos haciendo un recordatorio. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos haciendo un recordatorio del enorme sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La expresión en memoria de mí indica que Pablo entendía que tanto el pan como el vino eran simbólicos, eran un recordatorio del sacrificio de Cristo. No se puede tomar eso literal como lo enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree de que cuando el sacerdote bendice el pan, eso por arte de magia o una forma mágica se convierte en carne literal y en sangre literal. Eso es puro espiritismo. Eso no tiene lógica. Usted puede examinar una hostia y el vino después de que el sacerdote católico lo ha bendecido y siempre es el mismo pan y el mismo vino fermentado. Lo que pasa es que el catolicismo romano engaña a la gente con su falsa doctrina. No hay ninguna transubstanciación ahí. Es el mismo pan y es el mismo vino. No hay ningún cambio. En la mente del católico le han enseñado esta herejía de que hay un cambio de pan a carne literal y de vino a sangre literal. Pero nosotros sabemos perfectamente bien de que Cristo no está hablando en forma literal. Era un memorial que conmemora la muerte, sepultura y resurrección de Cristo hasta que Él venga. Por eso, hermano, yo siempre lo he dicho que el catolicismo romano es un sistema falso y apóstata de falsa religión. El catolicismo romano dice: hay que guardar el día domingo para recordar la muerte y resurrección de Cristo. Pero esta es una falacia que carece de fundamento bíblico. Nunca jamás los discípulos usaron el primer día de la semana para conmemorar la muerte y resurrección de Cristo. Nunca lo usaron. Muéstreme una cita. Yo quiero que me muestre una cita y la pone en los comentarios donde me muestre de que los discípulos guardaron el día domingo en honor a la resurrección. No hay ninguna cita que diga eso. Los discípulos tenían dos instituciones para recordar la resurrección de Cristo, y era la cena del Señor que estamos viendo aquí y el bautismo. Pueden leer eso en Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6. Léanlo, hermano. Los discípulos, para recordar la muerte y resurrección de Cristo, lo hacían cuando hacían la cena del Señor y cuando practicaban el bautismo. Nunca el primer día de la semana. Esto solamente ha sido una herejía y falsa doctrina del catolicismo romano, que carece de fundamento bíblico. No hay ningún pasaje bíblico que diga que hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Nunca los discípulos enseñaron eso, nunca. La cena del Señor es el sustituto de la Pascua judía. Los cristianos en el Nuevo Pacto ya no celebramos Pascua, porque Cristo ya fue sacrificado. En la cena del Señor no había cordero literal, porque el cordero era Él mismo. Por eso es que Cristo con su muerte le puso fin a la Pascua judía.
porque el cordero que moría en la Pascua simbolizaba a Cristo. Por eso es que en la cena del Señor, Cristo estaba celebrando la Pascua y estaba cambiándola a la cena del Señor. Pero vemos de que en la cena no había cordero pascual. ¿Por qué razón? Porque Cristo era el cordero que iba a ser inmolado. ¿Dónde dice eso? 1 Pedro capítulo 1, 18 al 19. 1 Pedro capítulo 1, 18 al 19 dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Estoy leyendo 1 Pedro capítulo 1, 18 al 19. Ahora leamos el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que ese cordero que iba a ser inmolado era Cristo. Y en la última cena estaba presente Cristo, el Cordero Pascual. Noten cómo dice esta cita. Deseado toda la gente, página 608, párrafo 2, dice. Deseado toda la gente, página 608, párrafo 2, dice. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, está por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Noten cómo dice, la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Ahí anda una secta disidente diciendo que hay que celebrar la fiesta judía. Volviendo a retomar la fiesta judía, hay que celebrarla, dice. Está bien que la celebren, no tengo ningún problema que la celebren, pero el problema es de que hacen proselitismo, hacen doctrina con eso. Y las imponen. Quienes no las celebran dicen que están en apostasía. Pero cuando nos vamos al espíritu de profecía, dice que la fiesta nacional de los judíos no dice el sacrificio solamente, sino que la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Porque los adventistas no celebramos Pascua, celebramos Cena del Señor. Porque la Pascua ya se cumplió con Cristo. Porque Cristo es nuestra Pascua, dice Pablo en 1 Corintios 5, 7. Léanlo. Bueno, leámoslo si ustedes tienen duda. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. 1 Corintios capítulo 1, versículo 5 al 7. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Noten cómo dice. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Dónde es que no se le echaba levadura al pan? En la Pascua. Para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, tiempo pasado. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hoy celebramos nosotros la cena del Señor. No celebramos Pascua, celebramos la cena del Señor. Y dice, la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso es que el pueblo adventista celebra Cena del Señor, no Pascua. Noten cómo dice el comentario de la lección en el día lunes, hablando de la Pascua y de la Cena del Señor, dice: es llamativo el hecho de que en la Cena del Señor, instituida aquí por Jesús, no se hace mención alguna al Cordero en la Cena Pascual, porque en la Pascua se comía un Cordero. Esto puede deberse a que Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1, 29. El pan de la cena del Señor representa su cuerpo. No es que es algo literal, representa su cuerpo.
el nuevo pacto, y dice, compárese con Jeremías 31, versículo 31 al 34, dice, es sellado con la sangre de Jesús, la cual está representada por la copa y su contenido. Él dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada en favor de muchos, porque Cristo murió por muchos, pero hizo provisión por todo. Interesante, muy interesante. Por falta de tiempo no podemos hacer un estudio profundo sobre los pactos, pero tengo en mi canal un tema sobre los pactos. Aquí la lección dice, el nuevo pacto, cita Jeremías 31, versículo 31-34, donde dice, he aquí yo haré un pacto con la casa de Israel, pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré, porque con la muerte de Cristo, que es la sangre del nuevo pacto, esa ley que estaba en 2 tablas de piedra, es transcrita a la mente y al corazón. No como dicen los protestantes que fue cambiado, fue modificada, fue abolida. Sangre del nuevo pacto. Porque Cristo con su muerte escribe su santa ley en la mente y el corazón. Esas son las 2 tablas, la tabla de la mente y el corazón. Ahora, pasemos al día martes. El día martes dice el Hexemaní. Dice Marcos 14:32. Marcos 14:32 dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Hexemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Dice los historiadores que el Hexemaní estaba a las faldas del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos estaba arriba y el huerto del Hexemaní en las faldas del Monte de los Olivos. Ahora, es interesante lo que está pasando acá. Quiero que se concentren, hermanos, en lo que voy a decir. Lo que está en la Biblia tiene su significado, no está solamente por ocupar lugar. Hexemaní, ¿por qué Cristo fue al Hexemaní a orar amargamente un jueves en la noche? Esto está pasando un jueves en la noche. ¿Por qué Cristo fue a ese lugar? Tantos lugares habían para orar, pero Él fue al Hexemaní. Estoy investigando, hermanos, qué significa Hexemaní. Agarren esta información porque vale oro. Busqué en el diccionario Strong que la palabra Hexemaní, noten qué significa. Es del griego, o en efecto dice que es de origen en efecto no es griego, sino que es de origen caldeo. Dice Hexemaní o Hexemané, dice de origen caldeo. Significa, dice, prensa de aceite. Hexemaní, huerto cerca de Jerusalén, Hexemaní. Me llama la atención lo que dice la Strong. La concordancia Strong dice que prensa de aceite, porque en ese huerto habían prensas para hacer aceite de oliva. O sea que las prensas machacaban y trituraban las semillas de oliva para hacer aceite. ¿Saben de que esto tiene una profecía oculta? Cristo fue a orar en el Hexemaní, donde se hacía aceite con las prensas, porque Él estaba demostrando que también iba a ser triturado por la ira del Padre. El Padre lo iba a castigar por culpa de nosotros, por nuestros pecados, porque el pecado demanda la muerte y Cristo iba a ser demolido, iba a ser sufrido, iba a ser machacado, así como esas semillas de oliva eran machacadas y trituradas en esas prensas para sacar aceite. Cristo iba a sufrir por nuestra culpa. El Padre lo iba a castigar por nuestra culpa. Cristo iba a beber la ira del Padre por nuestra culpa. Y noten cómo dice Marcos 14, versículo 33 al 41. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse.
Empezó a caer una gran depresión y un gran estrés y preocupación en Cristo. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por eso, hermanos, Cristo empezó a agonizar el jueves en la noche. Y quiero, hermanos, darles una información. Agarren esta información. Saben de que Jesús dijo en los evangelios que iba a estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, no en el sepulcro, sino en el seno de la tierra. Y citó la profecía de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra. Eso dice la Biblia de Jerusalén. En el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los 3 días se empiezan a contar la parte del viernes, el día sábado y muy de mañana en las primeras horas del día domingo, usando el método de cómputo inclusivo, una parte por el todo, la parte del viernes, el sábado y las primeras horas del primer día de la semana, 3 días. Y las 3 noches se deben de empezar a contar desde el jueves en la noche, viernes en la noche y sábado ya para amanecer el domingo. 3 días y 3 noches. Si usamos el método del cómputo inclusivo, Cristo empezó a agonizar en el huerto del Getsemaní, igual como Jonás, simbólicamente y figurativamente agonizó dentro del vientre del pez. Lean lo que dice Jonás capítulo 2. Cristo está citando el capítulo 2 de Jonás. Lo que habla Jonás en el vientre del gran pez son palabras como que si Jonás estuviese agonizando y muerto. Noten, las expresiones que Jonás está exclamando dentro del gran pez son expresiones como que si está agonizando. Esto mismo pasó con Cristo en el huerto del Getsemaní. Cristo un jueves en la noche empezó a agonizar y dice: mi alma está tan triste hasta la muerte. Noten qué interesante. Mi alma está tan triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad, porque Cristo empezó a agonizar, a morir el jueves en la noche. Y allí se empiezan a contar las 3 noches. Interesante. ¿Me doy a entender, hermanos? Los 3 días deben empezar a contarse parte el viernes, el sábado y las primeras horas del día domingo del primer de la semana. 3 días. Y las 3 noches desde el jueves en la noche del viernes y la noche del sábado para amanecer domingo. Interesante. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Y noten cómo oró. Y oró que si fuese posible, pasase de aquella hora. Y decía: Abba Padre. Esto lo explicamos en el versículo para memorizar. Papito, es como decir: papito, estoy agonizando, me duele mi alma, estoy muy triste hasta la muerte. Y dice, noten cómo dice: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y dice el texto que oró 3 veces amargamente. Y Lucas dice que Cristo sudó como gotas de sangre mezcladas con sudor. Porque Cristo estaba agonizando, hermanos. Sobre Cristo iba a ser echado la ira del Padre. Muchos dicen: nuestros pecados mataron a Cristo. Pero hay que ser un poco más profundo. Era la ira de Dios que iba a ser derramada sobre el Hijo por culpa de nosotros. Porque Cristo estaba pagando por nuestros pecados. Y la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte segunda, lo que Apocalipsis le llama la ira de Dios. La muerte segunda la van a experimentar los impíos, aquellos que rechacen el sacrificio de Cristo. Van a pagar por sí mismos sus propios pecados, porque rechazaron el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Cristo, al ir al huerto del Getsemaní, estaba demostrando que iba a ser demolido
por nuestros pecados, así como esas olivas eran machacadas en esta prensa para que saliese aceite de oliva. Había una profecía en Isaías 53, versículos 5 al 7, que decía, Isaías 53, versículos 5 al 7 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero ¿quién lo hirió? El contexto dice que fue el Padre que lo hirió. Herido de Dios, dice que Dios lo hirió, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cómo? Molido. Igual como las olivas en el Getsemaní, en esa prensa de aceite, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro paso fue sobre él, y por su llegada fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Espíritu de Profecía dice en el libro Deseado a toda la gente, página 707, párrafo 4, dice, el Deseado a toda la gente, página 707, párrafo 4, hablando del acontecimiento del Getsemaní, dice lo siguiente, todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Vieron al Salvador entrar en el huerto del Getsemaní, con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas. Oyeron su amargo clamor. Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso. Y cita Mateo 26:39. Al retirarse de él la presencia del Padre, le vieron entristecido con una amargura de pesar que excedía a la de la última gran lucha con la muerte. O sea, estaba por agonizar, estaba agonizando. El sudor de sangre brotó de sus poros y cayó en gotas sobre el suelo. 3 veces fue arrancada de sus labios la oración por liberación. El cielo no podía ya soportar la escena, y un mensajero de consuelo fue enviado al Hijo de Dios para fortalecerle. Qué enorme sacrificio que el cielo hizo para salvar al pecador caído. El día miércoles dice lo siguiente. El miércoles trae como título, dejando todo para huir de Jesús. Este día viene hablando de Judas cuando entrega a Jesús. Vamos a ver cuál es el propósito de Judas. Leamos Marcos 14, 43 al 48. Y después voy a explicar algo. Marcos 14, 43 al 48 dice, luego hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos. Cuando iban a apresar a Cristo, lo iban a capturar, porque Judas vendió a Cristo por 30 monedas de plata. Y dice, y con él mucha gente con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba le había dado señal, diciendo, al que yo besare, a ese prenderle y llevarle con seguridad. Noten lo que había tramado Judas. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó, porque era un beso hipócrita. Por eso dice un dicho, no todo el que besa ama. Tengan cuidado. Judas lo demostró. No todo el que besa ama. El que besa puede ser su peor enemigo. El que está en su casa puede ser el peor enemigo. Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, que era Pedro, que sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? En otras palabras, ¿por qué vienen así como que si yo fuese ladrón?
¿Vienen con espada y con palos para prenderme? Y quiero hacer un pequeño paréntesis acá. Espero que esta información les sirva, hermanos. Y esto lo he leído en el Espíritu de Profecía y tiene sentido lo que voy a decir. ¿Cuál era el propósito de Judas? Judas había planeado algo en su mente. Judas, como todos los discípulos, habían creído en una liberación política de Israel, porque los romanos tenían cautivos a los judíos en esa época. Y los judíos esperaban un Mesías que los emancipara, que los libertara de la esclavitud romana. Esperaban a un Mesías político, que iba a venir con poder, con fuego, destruyendo a los enemigos de Israel. Esa noción se había creído entre todos los judíos, y dice el Espíritu de Profecía que la culpa la había tenido el pueblo por dejarse engañar de los líderes religiosos, porque los líderes religiosos engañaron a la gente porque no leían la Escritura. Los líderes religiosos dieron una falsa enseñanza con respecto al Mesías. Así que el problema fue una mala interpretación de las profecías bíblicas. Los maestros de la ley habían engañado al pueblo y el pueblo creía a lo que los líderes decían. Así que esperaban un Mesías político y Judas tenía esa noción. Aunque Judas sabía perfectamente bien de que Cristo era el Mesías, estaba convencido, lo leímos anteriormente en esta clase. Así que Judas decía: voy a vender al Mesías, y si el Mesías lo capturan, si es el verdadero Mesías, se va a defender. Y si él se defiende, va a sacar poder de él y va a empezar a reinar como un Mesías en el trono de David, y vamos a ser libres los judíos y los romanos van a ser destruidos. Y entonces, si los romanos van a ser destruidos y el Mesías se va a sentar en el trono de David, decía Judas, entonces significa que yo por ser el más inteligente de los 12, Cristo me va a dar un buen puesto a un lado de él para ganar mucho dinero. Noten la mentalidad diabólica que tenía Judas. Judas tramó un plan satánico de ir a vender a Cristo y prenderle. O sea, hacer que por la fuerza Cristo se defendiera cuando llegasen a capturarlo. Pero Judas, cuando observó de que el tiro le estaba saliendo por la culata, vio algo muy extraño. Vio de que el Mesías no se defendía. Lo llegaron a capturar, lo llevaron preso. Le hicieron un juicio religioso los fariseos y rabinos. Después lo llevaron donde Poncio Pilato. Le hicieron un juicio religioso y un juicio político. Pero Judas empezó a observar de que el Mesías no se defendía. Y empezó a preocuparse. ¿Qué está pasando acá? Si el Mesías no se está defendiendo, lo van a matar. Yo no lo he vendido para que lo maten. Yo simplemente, en otras palabras, Judas estaba diciendo, yo solamente quería forzar que el Mesías se defendiera y emancipar a los judíos, y así yo tener un puesto donde ganase mucho dinero. O sea, el objetivo de Judas no era que mataran al Mesías. El objetivo de Judas era simplemente presionar a Cristo para que Cristo reinara como un Mesías político y destruir a los romanos, y así Judas tener un puesto más excelente en el gobierno de Cristo, según la mentalidad de él, y así ganar mucho dinero. Noten que, hermanos, esta era una avaricia satánica la que tenía Judas. Todo por el amor al dinero. Y cuando vio Judas que el tiro le estaba saliendo por la culata, dice que fue a dejar el dinero, las 30 monedas de plata, y dice que se arrepintió al ver de que no era ese su plan, no era el plan ese de que mataran al Mesías. Lean lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro de Desato a la gente. Judas se preocupó y se arrepintió. Ahora, yo no he hecho esto, este no era mi plan. El plan mío simplemente era que el Mesías se defendiera cuando le dieran captura, pero hoy veo que lo están matando. Y fue, dice, a tirar las monedas de plata, donde los sacerdotes y rabinos. Es terrible, hermanos, ver de que el peor enemigo muchas veces está dentro del mismo pueblo de Dios. Judas simboliza a los agentes de Satanás, que al final de la historia van a entregar a los hijos de Dios al papado, dice el Espíritu de Profecía. Hay una cita en el Espíritu de Profecía donde dice que Judas representa a aquellos que van a traicionar a los hijos de Dios
y lo van a entregar al papado cuando venga la persecución. Es interesante que Judas no fue un extranjero. Judas se levantó en medio del círculo 12. Judas también representa al papado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 4. Yo tengo en mi canal un tema donde hago un paralelo entre Judas Iscariote y el papado como hijo de perdición. Interesante. Noten cómo dice el Espíritu de Profecía en el libro de Desato a la gente, página 663. Poderosa cita que habla de esto que estaba pasando con Judas. Es sorprendente que uno de los colaboradores más cercanos de Jesús le entregara a sus enemigos. Los evangelios no entran en grandes detalles acerca de la motivación de Judas. Pero noten cómo dice, aquí la lección da una cita de Elena de White, es la que estoy citando. Pero Elena de White escribe lo siguiente: Judas tenía naturalmente un fuerte amor al dinero, pero no siempre había sido lo bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante en su vida. El amor al dinero superaba su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de su vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Hermanos, el dinero, el amor al dinero puede hacer hasta las cosas más oscuras y más atroces en este mundo. Un ejemplo de eso es Judas. El amor que le tenía al dinero sustituyó el amor de Dios. Es terrible, hermanos, esto. Mucho quizás por el amor al dinero vamos a perdernos. La avaricia. Y estos son pecados ocultos que no se mencionan en la iglesia. Yo nunca he visto que disciplinen a un avaro. ¿Por qué muchos quebrantan el sábado? Simplemente por el trabajo, por avaricia. ¿Por qué muchos se van para el extranjero quebrantando el sábado e ilegales en el camino? Simplemente por el amor al dinero. El amor al dinero, hermanos, enceguece. Y como siempre lo he dicho, hermanos, si quiero que quede claro, el dinero no es el problema. El problema está en el amor al dinero, la avaricia. Tantos ejemplos bíblicos que hay de hombres que se perdieron por el amor al dinero, por la codicia. Tenemos a Balaam, tenemos a Judas Iscariote. Terrible, hermanos. Tenemos a muchos ejemplos bíblicos. El joven rico. Tenemos a Judas Iscariote. Gente que se va a perder por el amor a las riquezas. Y la marca de la bestia tiene que ver con economía. Porque nadie va a poder comprar y vender sino lo que tenga la marca de la bestia en la frente o en la mano. Noten que el diablo sabe de que la humanidad es avara y el diablo provee lo que a la gente le gusta, las riquezas, el amor a la riqueza. Y muchos de nosotros, si no nos preparamos, vamos también a perdernos por el amor al dinero. El día jueves, para terminar, el día jueves dice, ¿quién eres? Este día viene plasmado en Marcos capítulo 14, versículos 60 al 65. Noten cómo dice. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, porque a Jesús, hermanos, le hicieron dos juicios, un juicio religioso, los fariseos, y un juicio político. La iglesia se unió con la política en los tiempos de Cristo. Los judíos, como eran esclavos de Roma, los judíos, para matar a Cristo, buscaron la ayuda del poder civil de Roma. Esta es una profecía compacta que lo hemos explicado en otros temas, que Satanás siempre ha usado este método, usar a la iglesia para que se una con la política, para que el poder civil dé un decreto de muerte para matar a los siervos de Dios. Noten que esto es lo mismo que hizo el diablo en los tiempos de Cristo. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Note que esta es una referencia a Éxodo capítulo 3, el gran yo soy, el Hashem, el Elohim, yo soy. Y dice
y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Noten que este sacerdote está acusando a Cristo de blasfemo simplemente por decir: yo soy el Hijo del bendito. Noten, le está diciendo blasfemo. ¿Qué os parece? Diciéndole a toda la gente: ¿qué más quieren para que matemos a este usurpador del Mesías? Noten, está blasfemando en nuestra cara. Noten lo que está pasando aquí. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron. Noten cómo dice: y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaban a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. O sea, se burlaban. Y dice: y los alguaciles le daban de bofetada. Hermanos, por eso es que este texto se usa para demostrar de que los que le traspasaron, que son estos los que mataron a Cristo, literalmente van a resucitar en la resurrección especial, solamente para ver cuando Cristo venga por segunda vez y volver a morir, para resucitar después de los 1000 años. Explicamos en una clase sobre la resurrección especial. Vayan a ver ese tema. Véanlo, hermanos. Tengo un tema que hablo de la resurrección especial haciendo un análisis profundo de Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Léanlo. Este sacerdote va a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Para que este impío lo pueda ver cuando Cristo venga por segunda vez, tiene que resucitar. Por eso es que Apocalipsis 1:7 dice: los que le traspasaron, hablando de la segunda venida de Cristo, tienen que verlo. Este sacerdote impío tiene que ver a Cristo en su segunda venida, resucitará en la resurrección especial para después volver a morir y resucitar donde le conviene resucitar, que es después de los 1000 años. Dice la lección acá en el comentario: Marcos 14:53 al 59 describe el momento en que Jesús es traído ante el Sanedrín. La primera parte del juicio se trata de un ejercicio de frustración. Los líderes tratan una y otra vez de hacer volver sus acusaciones contra Jesús. El escritor del Evangelio destaca que el testimonio era falso y que los testigos nunca se pusieron de acuerdo. Hermanos, ¿saben de qué esta es una profecía compacta? ¿Saben, hermanos, que lo que pasó con Cristo y el método que el diablo usó para matar a Cristo a través de los fariseos y el poder romano es una profecía compacta? ¿Cómo el diablo va a hacer lo mismo con el remanente del tiempo del fin? Le pusieron falsos testigos, lo acusaron de cosas que no eran ciertas, lo llevaron ante los tribunales, le hicieron un juicio religioso y después un juicio político. Lo llevaron donde Poncio Pilato, donde Herodes, para que Herodes diera un decreto de matar al Mesías. Hermanos, según la Biblia, en el tiempo del fin, la iglesia se va a volver a unir con el poder político. Los gobiernos del mundo se van a volver a unir con la iglesia para perseguir al remanente. O sea, la historia de Cristo es una tipología, ya lo hemos explicado. La iglesia se unió con el Estado en los tiempos de Cristo. Noten todas las sectas que había en los tiempos de Cristo: saduceos, esenios, escribas, herodianos, celotes. Estaban divididos doctrinalmente, no se querían, se odiaban. Todos eran judíos y se decían ser hijos de Abraham, ser el verdadero pueblo de Dios. Pero cuando mataron a Cristo, se unieron y dejaron sus diferencias doctrinales. Lo mismo que pasará en el tiempo del fin. Todas estas iglesias evangélicas que hoy existen, que están divididas doctrinalmente, se van a unir para matar a Cristo, pero ahora va a ser en la persona del remanente. Las iglesias protestantes van a buscar la ayuda del poder civil para matar al remanente, a un pueblo que guarda los mandamientos. En mi canal tengo muchos temas sobre eso, por eso es que siempre digo, hermanos, suscríbanse a mi canal, vean los temas. Yo sé que van a aprender mucho. No lo hagan por verme a mí, sino por la información que transmitimos en este canal, que va a ser una bendición para ustedes, para que crezcan en conocimiento, para la honra y gloria de nuestro Dios.
Vamos a darle gracias a Dios por esta clase, por este repaso de la lección, viniendo de rodillas. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque tuvimos el repaso de la lección de escuela sabática, que fue muy precioso conocer estos importantes temas. Gracias porque este conocimiento se lo has dado únicamente a la Iglesia Adventista para que podamos presentar estos temas, que no solamente son historias, sino que también son profecías tipológicas. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en este repaso de la lección. Gracias porque tus hijos, tu pueblo, va a escuchar también este repaso de la lección. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.